Me llamo Jayone, soy de Zaragoza y después de vivir en Estados Unidos y Brasil, desde hace casi un año me he instalado en Nueva Zelanda, concretamente en la ciudad de Auckland. El amor y las ganas de buscar nuevas oportunidades hacen que mi destino se escriba a lápiz, aunque tenga muy presente cuál es mi origen, Aragón. Raquel, hola, ¿cómo estás? Jayone, ¿qué tal? Encantada. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Dónde estamos? Este lugar es precioso. Estamos en Hobbiton, que es donde se grabó El Señor de los Anillos y la saga de Hobbit. Es el icono de toda Nueva Zelanda. Todo el mundo viene a visitarlo. 1 millón de turistas al año. Se rodó El Señor de los Anillos, lo quitaron todo completamente y después para el Hobbit ya lo han dejado permanente. ¿Cómo se conserva tan bien este lugar? Porque viene un montón de turistas y cada uno paga 60 euros. Cuando Peter Jackson estaba volando por helicóptero sobre estas montañas, dijo, aquí mismo, aquí tenemos que crear el set. La comarca. La comarca. El director, Peter Jackson, es neozelandés, entonces dijo, bueno, tengo que buscar un lugar en mi país que sea inimaginable y parezca de película. Lo crearon, estaba de cero, es una granja. Yo creo que está duchándose. Y la curiosidad, ¿no lo veis? ¿Esta puerta es más grande? Sí, lo que pasa es que lo hicieron así, las casas son diferentes dependiendo de los actores. Si el Hobbit actor era más alto, pues la tenían que hacer un poco más grande para que todos parecieran igual. Sabemos que esta parece la mía. Por El Señor de los Anillos recaudaron 1.000 millones de euros y por el Hobbit 2.700 millones de euros. Y aquí estamos en la casa de Frodo, donde en el Hobbit Gandalf y Bilbo se sientan. No tiene cartas, ¿no? ¿Hoy, Frodo? No. Parece que la puerta de Frodo está abierta, ¿no? Sí, pues mira, pues igual está allí. ¡Frodo! ¡Sal, por favor! Aunque sea día, aragoneses por el mundo. Yo creo que no. No está por aquí. ¿Cómo acabas aquí en Nueva Zelanda? Estaba viviendo en Brasil con mi marido. Él se vino a estudiar un doctorado y yo pues me he venido con la visa de trabajadora. Por este lugar ahora que vamos a pasar el puente vamos a llegar a uno de los lugares más importantes de Hobbit. El puente lo construyeron específicamente para grabar El Señor de los Anillos y el Hobbit. Aquí ahora estamos llegando a la taberna que se creó después de todas las películas para dar un ambiente pues más encantador para todos los turistas, para que se relajen y tomen una cervecita. Bueno, de hecho por ahí tenemos un grupo de turistas, ¿no? Exactamente. Where do you come from? De Gales y de Inglaterra. Así And que- why did you decide? Come here. I think we love Lord of the Rings. It's really pretty, peaceful, good picture. Bueno, y aquí tenemos a una de las trabajadoras. Exactamente, sí. Aquí trabajan 200 personas, imagínate. ¿Cómo es trabajar aquí? I've been here almost 4 years. I absolutely love it. Very amazing, good team, good people that I meet. Ha trabajado más o menos 4 años y que le encanta el grupo, el lugar, entonces que está totalmente enamorada. ¿Y qué supone para ella? Supongo que le gustará El Señor de los Anillos y el Hobbit, ¿no? Lord of the Rings more. Lord of the Rings. ¿Cuántos tours se hacen cada día aquí? Entre 50 y 60 por día. Un día solo hace entre 3 y 4 You guys tours. had a drink yet? Oh, perfect, yeah. ¿El qué nos dice, Jayone? Que si queremos tener algo para beber, así Bueno, que... a ver, ¿y qué se puede beber en la taberna de un Hobbit? Tienen agua, tienen cerveza que no tiene alcohol, la sidra y la rubia. Pues ahora ya con una sidra y el calorcito nos podemos quedar aquí un rato. Estoy aquí en mi salsa. Una Hobbit total. Sí. Jayone, ¿y ahora dónde estamos? Os estoy trayendo al parque geotermal Maori. Es el parque geotermal más activo de toda Nueva Zelanda y como podéis ver ahí, hemos llegado a las cataratas Kakahi Falls, las cataratas de agua caliente más largas de todo el hemisferio sur. Y se usaban antiguamente por los guerreros maoríes, venían aquí para limpiar todas las heridas de guerra. Aquí estamos entre dos placas tectónicas, entonces por el roce de ellas hace muchísimos años se creó un volcán que en vez de erupcionar hasta arriba, fue por debajo de la tierra. Entonces se han creado fumarolas de vapor. Si notáis algún tembleque, nos tenemos que salir. ¿Sí? Sí. Aquí tenemos un ejemplo de donde los científicos están haciendo experimentos que a partir de las sustancias químicas y térmicas están estudiándolo para saber el origen de la vida, que creen que es a partir de estas cosas de ahí. No me lo puedo ni creer. Este de aquí es agua que está hirviendo y está a 100 grados, pero es bebible. Si la coges y la dejas enfriar, te la puedes beber. Solo que si haces lo mismo con esa de ahí, te mueres al instante. Si ahora mismo, por ejemplo, yo me caigo, en 2 días no me veis, estoy desintegrada. Lo que huele es muy fuerte, ¿no? Es un horror, huele como a huevos podridos. Hemos llegado a la piscina de barro más caliente de todo el parque geotermal, porque está a más de 140 grados. O sea, que hay un bañito como que no, ¿no? Y yo creo que ahí no.
Pero mira que hay alguien ahí metiendo la mano. Es un trabajador que está cogiendo barro blanco. Está dentro de esta montaña que está creada por todo el barro de allí. Just keeping myself looking young, gets rid of my wrinkles. So this would be about $100 worth overseas. Eso de ahí mismo, solo eso, cuesta unos $100, que pueden ser unos 60 euros. Ah, pues está fría. Es bueno para el cuerpo. Buah, dice que es el mejor exfoliante que existe, por eso se está así, también tan joven. Bueno, Jayone, ¿y ahora qué toca? Ahora nos toca pues bañarnos en el barro. Oh, está calentito. ¿Sí? ¿Se está bien? Oh, está riquísimo. Y mira, aquí está. Ahí te lo puedes poner por el cuerpo. Y yo, por ejemplo, pues en la cara. Te veo que estás en tu salsa, ¿eh? Yo sí, nada, yo me quiero hacer 10 años más joven. Hello! Hi. How do you feel about it? It's nice. I haven't really explored it before, so I thought try something new. Ahora estamos dejándolo secar al sol para que se quede todo pegado. ¿Y qué propiedades tiene este barro? Te rejuvenece, te quita las arrugas, dicen que también los cortes te los cura, las quemaduras. Bueno, y ahora ya pues un bañito y nos vamos a mi trabajo, que si me queda así mucho tiempo yo creo que me quedo como una estatua. Os he traído a mi trabajo para que veáis el tipo de educación que tienen aquí en educación infantil, lo que es súper diferente de España. Por medio del juego todo se comunica al conocimiento de los niños. O sea, ahora hemos llegado a lo que sería el centro, ¿no? Sí, aquí es. ¿Cuántos niños estudian aquí? Unos 300 niños mínimo. La educación aquí es obligatoria desde que tienen 7 años y cuando cumplen 5 años, el primer lunes pues ya se van a la primaria. Te puedes ir cada mes, o sea, cuando quieras. No es como en España que tienes que esperar hasta septiembre. Entonces, esta es mi clase. Somos la única clase que el lunes, miércoles y viernes salimos fuera. Yo ya estoy lista. Tenemos aquí los overalls para poder entrar en el barro y las botas. Oye, ¿qué es esto? Esto se llama maipepeja, que es un sentimiento de dónde provienes. Entonces los maoris siempre piensan que provienes de una montaña, de un río. La mía, por ejemplo, dice Ko Moncayo Te Maunga, que mi montaña es Moncayo. Ko Ebro Te Agua, mi río es el río Ebro. Súper orgullosa de tener todo. Are you ready? Yes, let's go. Y aquí, llueva, nieve, ¿salís fuera igualmente? Siempre. Claro, aquí llueve Siempre. más de 200 días al año, ¿no? Sí, casi 360 diría yo. Entonces ahora, como estamos fuera de lo que son los coches y demás, ya pueden soltar las manos y explorar por ellos mismos. We are going on a bear hunt. I'm not scared. Hemos llegado a nuestro campamento base, pues dejamos las mochilas y podemos tener ahora el morning tea, que no es un desayuno, es como si fuera un almuerzo. Aquí comen más que en España. ¿Quién conocen España aquí? Porque Sí. estamos literalmente del otro lado del mundo. Tienen muy aprendido de dónde soy. And what city? Yeah! Adiós, bye bye. I'm going. See you. Adiós. Bye. ¿Ya estás cambiada? Ya estoy cambiada, ahora ya estamos en el centro de la ciudad de Auckland y estamos en la calle principal que se llama Queen Street. Mi marido viene por allí, Pedro, estaba estudiando en la universidad. Hola. Estudiando en la universidad. ¿Qué es lo que haces? Doutorado em Engenharia Mecânica, estudo controle de drones. Esta ciudad, Auckland, ¿qué tiene? Auckland es la ciudad más poblada de toda Nueva Zelanda, con sus 1,4 millones de habitantes. Auckland es súper multicultural. Si puedes mirar por los alrededores, hay un montón de personas asiáticas, indias, sudamericanas. Es el país más multicultural del mundo. Y uno de los datos curiosos es que solo el 15% de las personas de aquí son maoris. Estoy dando cuenta de que estamos cruzando, pero un poco raro, ¿no? Estamos cruzando en diagonal, es uno de los cruces más importantes que atravesan dos calles principales, dos avenidas. Puedes atravesar por todos los lados que quieras. Como podéis ver aquí está el edificio más alto de toda la ciudad, que se llama la Sky Tower, E o mais alto do hemisfério sul. que tiene 382 metros de altura y lo único que nos queda es coger el ascensor para subir hasta allá arriba. Vamos a subir unos 60 pisos en 40 segundos. Si pueden ver las vistas también, cómo estamos subiendo. ¿No notas la presión de los oídos? Cómo está zumbando todo el rato. Sí que se nota, Se sí. están taponando. Ahora ya hemos llegado a la Sky Tower y como veis está llena de turistas siempre y tiene unas vistas de 360 grados a cualquier lado que puedas ver. A distancia puedes llegar a alcanzar hasta los 82 kilómetros. Menudas vistas, ¿no? Increíble. Y si miráis abajo, mirad lo que pasa.
cristal y puedes ver las vistas para abajo. ¿Pero no te da impresión? Nada. Es el edificio más alto, evidentemente, pero los demás son muy pequeños. Claro, porque Auckland es una tierra volcánica. Solo en la región de Auckland tenemos 7 volcanes. Las casas son más vagas por la consecuencia de que si hay algún terremoto, que no se rompan. ¿Ahora dónde nos habéis traído? Estamos en uno de los 2 puertos que tiene Auckland. Es conocida como la ciudad de las velas y el dato curioso es que es la ciudad que tiene más barcos registrados del mundo. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Por qué nos habéis traído aquí? Tenemos que ir al volcán más alto de todo Auckland, Monte Victoria. Tenemos que coger de aquí una balsa que atravesemos el mar hasta el otro puerto. Bueno, pues ya estamos casi arriba, ¿no? Sí, y parece mentira porque ya ves, es todo césped. No parece que estamos en un volcán, ¿verdad? Este volcán se llama Takarunga, que significa la colina que está encima. Una de las cosas curiosas que tenemos en el Monte Victoria son las PA, que significa fortificación en maorí. Se crearon para la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero nunca se usaron. Estamos haciendo uno de los túneles que llega a uno de los cañones que crearon como fortificación para las guerras. Cuando piensas en volcán, piensas solo en un cono negro y ya está. Me parece que oigo español por aquí. Sí, ¿De dónde sois? de Madrid. ¿Y qué hacéis en la otra punta del planeta? De visita un poquito. Y nada, a los volcanes que hemos venido a ver las vistas. Pues llevamos ya 15 días en la isla del norte y mañana justamente cogemos un vuelo para irnos a la sur. A la que puedas, debes venir aquí. Es un país increíble. Pues nada, chicos, que disfrutéis mucho. Sí, hombre. Un beso para todos. Un beso, mamá. Ya estamos llegando a la cima del volcán Victoria, que estamos a 87 metros de altura y mirar qué vistas. Es mi lugar favorito de toda la ciudad. Y ahora que os tenemos aquí a los dos, ¿qué es lo que más echáis de menos? A mi papi, a mi mami, a mi cookie, a todos mis amigos de España, a todos mis tíos y también a los de Brasil. ¿Tienen algo que decirte también desde Zaragoza? Hola hija, te Ay, echamos qué mucho de gracioso. menos, que te queremos un montón, Pues si conoces a mi pero perro. que lo que queremos es que estés donde estés, que seas muy feliz, que tengas en cuenta Qué que tus bonito, papis me vas a y tu llorar. chiquitito aquí con el cachirulo te echamos mucho de menos, que vamos a estar aquí siempre, siempre para que todo lo que necesites. Y cuando vengas que te prepararemos un montón de comiditas que sabemos que echas de menos. Todas las comidas, sobre todo las comidas de mi mami. Que no hay minuto que pase que no hablemos de ti y que nos acordemos de ti. Y sobre todo sonríe como tú sabes sonreír. Te damos un besito a los 3. Te queremos Bye. un montón. Adiós, besitos. Te queremos. Bye. Adiós, También os tata. quiero mucho. Y os lo teníais guardadillo, ¿eh? ¡Hombre, claro! Si venimos Ay, desde qué Aragón, gracioso. te tenemos que traer algo, ¿no? Siempre, siempre. Oye, pues yo creo que en tu lugar favorito de esta ciudad nos despedimos. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Adiós. Hace menos de un año decidí que Nueva Zelanda sería el lugar perfecto para salir de mi zona de confort. Así que cogí las maletas y me crucé a la otra punta del planeta para trabajar y vivir una experiencia que estoy segura será inolvidable. Me llamo Sara y soy de Alagón. Sara, buenos días, te veo ajetreada, ¿eh? Hola, buenos días. Bienvenidos a Pukenui. ¿Dónde estamos exactamente y qué es lo que estás haciendo? Pues estamos cerca de la punta norte de la isla norte de Nueva Zelanda y aquí me tienes podando estos árboles de aguacate. Ya hemos recogido todos los aguacates y ahora lo que se hace es preparar los árboles para la siguiente temporada. ¿Tú te dedicabas a esto en Aragón? No, para nada. Yo he estado trabajando 10 años en Atades como cuidadora. Esto es una forma de desconectar totalmente. Este sector, el sector primario, es un poco el punto fuerte en este país. La gente vive de esto, vive del campo, de la ganadería. Solemos trabajar como 9 horas al día, 6 días a la semana. Aquí en vez de mensualmente se cobra a la semana unos 450 euros. Aquí tengo a mi jefa, os la presento. Hola. It's Jack. And how is working with the Spanish people? Sarah's been the first Spanish person I have ever seen in the far north. Ah, 20 nice. So we need more Spanish people. Una buena representación, ¿no? Entonces. I've been here for 20 years. Wow. Last week, yeah. Ellos se mudaron aquí cuando su hijo tenía 1 año y la verdad pues su marido surfea y qué mejor sitio para surfear que aquí en el lejano norte. En España nacemos y nos criamos en el mismo sitio y nos quedamos ahí toda la vida, pero aquí no. Bueno, y ahora ya yo creo que ya hemos acabado. Me quito los guantes. See you tomorrow. Yes. And thank you. Okay, bye. See ya.
Y bueno, ahora os voy a presentar a mi compañera de aventuras y fatigas, mi chica, la furgoneta. Nada más llegar a TRC un sábado y el domingo ya la estaba comprando. ¿Cuánto te costó? Pues me costó 1.400 euros. Mira, pues aquí tenemos una cama como la que yo tenía en mi casa, más o menos 1,35 de ancho, y aquí me tumbo. Luego tengo aquí una ventana desde la que puedo ver las estrellas. Que eso no lo tienen todas las casas. No. Ni todas las furgonetas. Para poder aparcar en los campines que son gratis, pues tienes que tener una serie de requisitos la furgoneta, como por ejemplo tener tu propio baño, que lo tengo ahí abajo, no hace falta que salga. Y luego tener tu propia cocina, que es aquí donde la tengo. O sea, que tienes la casa a cuestas, nunca Tengo la casa a cuestas, sobre sí. ruedas. Mamá, papá, mira qué bien lo tengo, ¿eh? Que no vivo en malas condiciones. ¿Y esta pegatina que llevas aquí qué significa? Con esta pegatina, si te ve la policía ya sabe que tú has cumplido los requisitos para poder estar ahí. Igual no te vendría mal tampoco que supieran de dónde vienes, ¿no? Hombre, claro. Tú eres una aragonesa por el mundo en toda regla. ¿Te parece si pegamos esto en la furgoneta también? Ah, pues muy bien. Oficialmente, aragonesa por el mundo, ¿no? Sí. No sé si os habéis dado cuenta que aquí el volante está al otro lado, con lo cual se conduce también al otro lado, a la izquierda. Por ejemplo, aquí la mayoría de los coches son automáticos. Como esto está cambiado de lado también, pues en vez de poner el intermitente ponía el parabrisas. ¿Cómo son estas carreteras? Estas son carreteras de un carril, muchísimas curvas. Lo que sí que está más restringido, por ejemplo, es la velocidad. Se puede conducir a 80 y en algunos sitios a 100. Bueno, pues ahora mismo nos encontramos casi en la punta norte de la isla norte, en un sitio llamado Tepaki. Nos encontramos entre medio de toda la naturaleza con unas dunas gigantescas donde se puede hacer surf. ¿Surf? ¿En medio de la arena? Subes allí con la tabla y te tiras. Vamos a alquilar las tablas porque si no, ¿cómo nos vamos a tirar? Kia ora. No, my piki, my haere, welcome. Could I get a sunboard, please? Yes, they're $15 each. Bueno, pues las tablas alquiladas valen 9 euros y hay que dejar el pasaporte o el carnet de conducir. Oye, vamos a preguntarle a esta señora. ¿Cuándo empezó este negocio? Oh, we've been doing this forever. We always give thanks being able to live here. You know, it's a privilege. It's an honor for us to be here. Ella es maori, toda esta parte norte es de su tribu y ellos pues han continuado lo que sus antepasados estaban haciendo hasta ahora. ¿Y cuál es tu tabla? Pues esta va a ser. Have a cool time. Bueno, empieza la aventura, ¿no? Sí, y como primera aventura cruzar aquí este riachuelo. No te creas tú que para el calor que hace lo fresca que está el agua. Y bueno, estas dunas están en una zona costera que es de larga 10 kilómetros, de ancha es 1 kilómetro y la duna más alta son 150 metros. Bueno, espero que no me pase a mí lo mismo. ¿Sois españoles? Sí. ¿Qué hacéis por aquí? Estudiando inglés. Yo soy de Mallorca. ¿Y cómo estás viviendo esta experiencia en este país? Increíble. Y haciendo amigos de todo el mundo. Llegué solo, sin saber inglés, y la supervivencia te da para conocer y para hacer muchas cosas. Así que mucha suerte y que disfrutéis. Oye, pues nada, que vaya bien. Sí, gracias. ¡Hasta luego! Hasta luego. Sara, ¿ya llegamos arriba? Pues sí, nos ha dicho la mujer 15 minutos, pero creo que ha sido alguno más. Pero bueno, ¿merece la pena o no? Ahí tenemos el mar, las dunas, verde, las montañas. Ahora llega el momento crítico. Por si acaso, un saludo a mis padres. Os veo abajo. Adiós. Bueno, Sara, ¿pero cómo ha ido? ¡Qué pasada! ¿Sí? Para repetir, lo único que hay que volver a subir. La verdad es que está muy buena la experiencia. Del calor de las dunas a algo un poco más urbanita, ¿no? Nos encontramos en Kaitaya, que es como el último pueblo grande, por así decirlo, y hay unos 6.000 habitantes. Están todos los supermercados y todos los servicios cuando tú te diriges hacia el norte. Vivo en Pukenui, que está a una media hora de aquí, es como de Alagón a Zaragoza, pues Pukenui de Kaitaya. Pues ahora os he traído a este mercado que vende producto local, mayormente frutas y verduras, que es donde vengo yo a comprar.
¿Y tú cuántas veces sueles venir aquí a comprar? Una vez cada 15 días porque sale por un pico. $100 a la semana, lo que son 60 euros. Bueno, tenemos aquí una señora que está comprando. Vamos a preguntarle algo. Do you usually come to this place to buy things? Yes, I do, every week, because it's very fresh. Pues dice que ya viene aquí cada semana porque la fruta y todo es fresco, crece aquí y el personal es muy amable. Aquí se fomenta mucho el producto local. Pues aquí de la zona tenemos aguacates, que como bien sabéis probablemente los haya cogido yo. ¿Y a cuánto sale, por ejemplo? Ahora, por ejemplo, ha debido haber muchos aguacates y tenemos 3 aguacates por $2, €1,20. Bueno, y como no mencionar la fruta estrella de este país, el kiwi, que por cierto, no sé si sabréis que viene de China y no de Nueva Zelanda. Aquí se le llama kiwi a la persona, al habitante, y al animal, que es un pájaro que no vuela. Y a esto no se le llama kiwi, esto es fruta kiwi. Imagínate que tú vas y dices, quiero comerme un kiwi, pues igual se asustan y piensan que eres un caníbal. Pues para los perezosos creo que esto es una idea perfecta. Tienes esta bolsa llena de frutas y verduras por $10 o 6 euros. Esto te puede durar igual una semana o 5 días y creo que me la voy a llevar también. Pues aquí todos los supermercados abren 7 días a la semana, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Aquí son muy dados a madrugar y lo que no son dados es a trasnochar. ¿Y a cuánto nos ha salido la compra? 7 euros. See you later. Bye. Thank you. ¿Dónde llegamos? Bueno, pues llegamos a mi casa, aquí es donde vivo. Pues estamos en un camping que se llama Pukenui Holiday Park. ¿Y por qué eliges un camping para vivir? Bueno, creo que es la mejor forma de gastar cuanto menos dinero mejor. Trabajando donde trabajo no se gana mal, o sea, ganando bien y gastando poco es como mejor se ahorra. Aquí pago $98 a la semana. ¿En euros En son? euros son 60. ¿Cómo es este camping? Un camping en el que mayoritariamente somos mochileros todos que venimos a trabajar. Una de las cosas curiosas en este camping es que si por lo que sea pues tienes menos días de trabajo, te ofrecen trabajar unas 8 horas para el camping y así no pagas nada. Esta semana no me apetecía pagar, así que como tarea me han encomendado darle de comer a los animales. Y hay animales de granja, sí señora. Tenemos a César. César. Ay, es como un perrico. César vino aquí cuando tenía 2 días solamente porque su madre había fallecido. Buen ternasquico. Y aquí tenemos a Penny la cerda. ¡Salud, Aragón! Pues es que le dices que se siente para darle de comer y se sienta. Penny, sit. Sit. Toma, anda. ¿Y tú te imaginabas una vida tan rural en Nueva Zelanda? La verdad es que es toda una experiencia para vivirla. Mirad qué vistas desde el camping. Y aquí tenemos a la dueña del camping recogiendo a los ponis. Hi. Cuidan a todo el mundo, animales, personas. Bueno, que no os he dicho su nombre, ya es yo, la dueña del camping. Camping? I've been here for 19 years. Claro, durante 19 años habrá conocido un montón de gente. Yeah, lots of people from Spain, especially workers. ¿Por qué hace esto con los trabajadores? ¿Esto es normal en Nueva Zelanda? Nothing in Northland is normal. Nada es normal aquí en esta área. Como no hay tanta gente aquí y hay mucho trabajo, pues lo que hace es fomentar el que vengan aquí para trabajar. Como he ido enlazando un trabajo con otro, pues aquí me he quedado. También es una buena forma de conocer kiwis, gente de aquí de Nueva Zelanda. We say goodbye. Goodbye. Nice to meet you. Bye. Esta es la zona común, la parte de afuera. Ahí hay la chica de Madrid. Saluda, Miriam. Hola. Aproveche que estás preparando. Una salsa de cacahuete para mi arroz. ¿Sí, qué haces aquí? Estoy trabajando recogiendo aguacates. Tampoco he viajado mucho, solo por aquí, por el norte, pero muy recomendable. Oye, pues nada, que vaya bien, ¿ok? Saludos, Aragón. Y ahora, pues aquí la cocina. Pues hay gente de todo el mundo, de Francia, Japón, Alemania, Canadá, Inglaterra. Pues cada uno tiene su caja con su comida y luego en las neveras pues se comparte. Y por aquí están mis amigos que me están preparando la cena. Hola. ¿Y de dónde sois?
De Perú. ¿Y Sara os habla de Aragón, de su tierra? Sí, mucho, me gustaría ir ahí. Muy bien, veo que vas dejando huella allá por donde pasas, ¿no, Sara? Intento. Sí, pues yo creo que mejor acompañada. Y haciéndote la cena, nos vamos a despedir. Bueno, un saludo a toda la gente que me conozca, en especial a mis padres, que los quiero mucho. Adiós, Adiós, chicos. adiós. Adiós.